Hoy estamos en este segundo episodio de Autobombo con Lidia Garbín, que es una artista plástica y gestora cultural con una trayectoria de hace más de 10 años. Graduada en Bellas Artes, ha participado en multitud de exposiciones. Además, combina toda esta profesión con su otro trabajo, el de taxista. ¿Qué tal, Lidia? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. De nada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo genial. Bueno. Encantada de recibiros, la verdad. Un placer. Bueno, em, la primera pregunta que hago y que voy a hacer siempre en estos podcasts es, ¿qué es para ti el arte? Bueno, hemos hablado de esto antes. Pues mira, siempre me ha fastidiado la gente que da una respuesta, porque al final como que me parece que todas las respuestas lo están limitando y me tocan mucho las narices porque al final dices una definición y siempre estás dejando fuera un montón de cosas. Y no me gusta, pero sí que es verdad que Ya, voy a decir. y ahora voy a dejar mi Y ahora voy definición. a decir, no lo quiero definir, pero sí que es verdad que me parece importante que haya como una intención artística, pero hay muchísimas cosas que me parecen arte que no tienen una intención artística. Creo que el arte puede tener que ver con el mercado o no tenerlo. Entonces sí, bueno, lo voy a dejar en que no tenía definición. Sí, sí, yo O creo que es sea, lo que para mejor. ti no tiene definición el arte, ¿quiere decir que el arte entonces no existe? El arte existe, pero me parece que definirlo es limitarlo. Ok, ok. Pero y entonces esto me lleva a preguntarme, ¿dónde empieza lo artístico y dónde termina lo artístico? Porque dices que hay muchas cosas que para ti tienen arte, pero que no se consideran arte, ¿como cuál, por ejemplo? Para que lo pueda entender. Pues es que hay gente que no se dedica al arte, pero que tiene una sensibilidad artística de la leche, y a lo mejor tienes una conversación con ella y dices: "Tú, porque no te has puesto a expresar esto?". Pero tú estás teniendo unas reflexiones y unos pensamientos y una manera de enfrentarte a lo que sea o a lo que estás mirando que es súper profunda y Claro. conectando ideas que a lo mejor otro no está conectando. Entonces, hay gente con mucha sensibilidad que no hace arte y que entonces digo, pues es que esta persona, yo qué sé, se puede hacer un filete y hacerlo con bastante arte. Sí, sí, o sea, yo creo que no, yo Ok. creo que no. Luego si quieres hablamos de artesanía versus arte, ¿vale? Que ahí tengo una opinión como más. Hombre, no, puedes hablarlo ahora, que a lo mejor lo tienes más acotada la definición No, ahí. es que lo que pasa mucho en redes es que hay mucha artesanía queriendo ser arte, y es verdad que hay mucha técnica, pero a lo mejor no hay tanta, pues eso, una sensibilidad artística, ¿sabes? Entonces ese es el punto. Yo creo que para mí la sensibilidad artística es bastante definitorio, fíjate, sí. Claro, pero ¿y qué vendría a ser la sensibilidad artística? Te estoy jodiendo con estas Sí, preguntas porque me totalmente. vas dando respuestas, pero yo voy intentando, no sé, diseccionarlas o algo La, así. la sensibilidad artística es que puede ser todo. Es que, mira, por ejemplo, o sea, bueno, voy a hablarte aquí de mi familia de Por repente, favor. pero es verdad que mi madre era una persona como muy leída a nivel de historia y de historia del arte, Ok. pero me ha llevado a ver muchas piedras, muchas catedrales, muchas iglesias, a explicarme todos los estilos arquitectónicos, todo claro. Ok. Pero, por ejemplo, mi padre, que a lo mejor no es tan leído a nivel de la historia del arte, sí que Claro. es una persona con muchísima más sensibilidad. Y, por ejemplo, viendo una exposición de arte contemporáneo, yo sé que a mi padre le va a llegar como muchísimo más y va a estar mucho más abierto a ver lo que sea y a entenderlo que mi madre. Claro, pero me parece Pobrecita como... mi madre, le dejo fatal aquí. Mamá. Mamá, Mamá, te queremos, mamá, te mamá. queremos. No, lo que pasa es que me parece como que, en mi opinión, igual se confunden como lo que es la sensibilidad artística que podría pertenecer al público, al que va a ver como espectador la obra de arte y al que crea la obra de arte, digamos, ¿no? Que digamos que el punto de vista de quien lo genera o de quien lo recibe, A ver, yo creo, o sea, la sensibilidad artística cuando te pones a hacer arte tiene que estar acompañada sí o sí de una intención y de un ponerte a hacerlo. O sea, que es un ponerte a trabajar. tiene que haber una intención de que estás creando arte. Sí, sí, no sé si de que estás creando arte, pero una intención de comunicar un mensaje o de deshacerte de un pensamiento. Tiene que haber una intención, no un hacer por hacer o un Ok, hacer por hacer un producto, por ejemplo. ok, ¿Sabes? En plan de, bueno, pues voy a generar esto para contentar a un cliente específico o una marca. Pues ahí es verdad que, joder, la intencionalidad artística me parece que queda en detrimento de usar una técnica que a lo mejor sí que sabes y que se te da de puta madre para generar un producto.
Claro, a mí me pasa, por ejemplo, a veces, ¿no? Con los murales que hago en restaurantes y tal, la gente me dice, pero es que es tu arte, tal. Y yo digo, bueno, ¿Es tu arte? yo digo, Claro. claro, yo siempre digo lo mismo, bueno, relativamente, porque al final no deja de ser un encargo hecho por un cliente, a veces con peticiones muy concretas que a lo mejor si fuese una obra mía yo no Mm. incluiría, pero que en este caso, en pos del modelo de negocio y de contribuir a su marca, se hace de determinada manera. ¿Es arte? Bueno, ¿Es no un lo, tema que te interesa? ¿yo incluyo cosas que son muy personales mías? Sí, a veces sí, porque me permiten también esa libertad muchas Qué bien. veces, ¿no? Entonces, Mm. oye, pero conviven también con otras cosas que es una petición concreta que a lo mejor yo no hubiese metido. Entonces la gente de repente me lleva a rincones donde es como, y Miguel Ángel cuando pilla la capilla Sistina y está encargado por la iglesia y le dicen que pinte no sé qué, y digo, Pues quizás tendría esta misma opinión y estaba ahí metiendo cosas que le interesaban a él entre una figura y otra, no lo sabemos. pero no sé en tu opinión, por ejemplo, cuando se estudia la historia del arte, que ves ejemplos de este tipo de multitud de obras que hoy consideramos, por supuesto, arte, que han sido encargos efectivos y evidentes por clientes muy concretos, competiciones muy concretas, que hoy no cuestionamos como obras de arte y las vamos a ver si estamos en Sí, sí, Roma sí, o sí, en sí. Florencia, Y que pero que a día de hoy, en la contemporaneidad, de repente, si alguien lo hiciese, ¿no se consideraría arte? se viviría a lo mejor más como un encargo. Sí, 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 entiendo el punto. Yo creo que también como la condición de artista con el ego de artista, con mi obra, y esto es un encargo, y esto es mi obra, yo creo que se ha tenido más a partir del siglo XX, creo. Entonces creo que cuando estamos viendo historia del arte con todas las letras, creo que ahí, habría que ponernos a hablar con Velázquez y con Miguel Ángel a ver qué opinaban ellos, pero creo que es verdad que tenían como mucho más interiorizado que eras artista cuando a lo mejor eras artista de la corte y eras el pintor de la corte y le daba igual, no sé. Creo que Goya ya esto, fíjate, lo empezó a diferenciar. Creo que en Goya se nota perfectamente cuando era un encargo y cuando era su movida. Y cuando Claro. empezaba su movida, pero quiere decir que los encargos no eran arte. Es que a eso voy. Yo voy a tu punto, No, no, ¿eh? no, Sobre no, todo no. porque lo que me interesa más es tu opinión, Creo que porque de alguna no, no, manera ahí mira. sí que estás entrando a Sí, sí, definirlo. sí. No, no, creo que son arte, Y pero es- a mí, que me interesa más la intencionalidad artística, a mí me interesan muchísimo más las pinturas negras de Goya que el retrato de la familia real, pero mucho más. Pero es como, porque bueno, porque veo como el conjunto y digo, joder, me interesa más porque ves cuando no hay un encargo detrás, me más su interesa más personalidad. cuando es él Ya. ahí enfrentándose con sus demonios, eso me parece mucho más interesante. Pero no quiere decir que lo otro deje de ser arte. Por eso Es digo, arte, pero a mí me interesa menos. eso te pasa por no responderme con una definición más 100%. clara, Sí, sí, ¿sabes? sí, Porque sí, ahora, sí. no ahora vamos a, lo que, a otra cosa que me parece muy interesante en tu caso, porque en tu caso tú combinas tu carrera como artista que has expuesto en exposiciones tanto, ¿no? Solo, Sí, sí, digamos, colectivas colectivas y únicas en las que sí. solo se veía tu obra en sitios muy guays y combinas también esta proyección de gestora cultural con la profesión de taxista, porque el artista, en este caso, ¿no? Para diferenciar un artista profesional de un artista no profesional, ¿no? En tu opinión, ¿tiene que vivir exclusivamente de su obra o a ti te hace menos artista No, manejar un taxi? bueno, esto ya creo que es En tu una, opinión, en obviamente, mi ¿eh? opinión, yo creo que poner esa línea, ese tope, buah, me parece que dejas a un montón de gente fuera y un montón de artistas fuera. En Entonces mi opinión también, ¿eh? creo que no, creo que vivir del arte es solo algo que responde a una situación económica y de mercado, A situaciones pero circunstanciales, sí, sí, digamos. pero que no tiene que ver con ser artista. O sea, además, yo salí de la carrera y comprendí muy rápido que muchos artistas estaban teniendo un trabajo alimenticio. Y entonces yo sabía perfectamente un trabajo alimenticio de supervivencia, como lo quieras llamar. Entonces No, había mola porque tú gente, lo tienes muy interiorizado lo el tengo concepto de trabajo súper. alimenticio, pero quizás molaría que nos contases un poco Sí, sí, qué es lo que significa para ti un trabajo alimenticio, para ¿no? mí un trabajo alimenticio es algo que tiene que ver con lo que has estudiado o no, que en nuestro caso sería Bellas Artes, o con lo que haces artísticamente, Sí, que puede tener que ver sí o no, pero que solo te va a generar dinero, te puede generar otras cosas, ¿no? O sea, aparte de dinero, pero que tú tienes como la conciencia interna de que en realidad tú estás ejerciendo dos trabajos. Ese, que lo estás cogiendo por una cosa más de pasta, claro. y que aun teniendo que ver, a lo mejor a lo mejor si estás pintando efectivamente Pintar murales. murales, tiene muchísimo que ver con todo lo que has estudiado en Bellas Artes,
100%, pero no es como tu parte más de yo artista. Y siempre como intentando cuidar como las dos carreras, la de ser artista y la de ser lo que sea. Ahora mismo es verdad, yo sí que estoy siendo taxista, desde después de la pandemia me hice taxista, pero yo hasta entonces había estado en curros relacionados con Mucho más arte. relacionados, digamos. Sí, bueno, de todo, ¿eh? O sea, a lo mejor también de repente trabajaba en Indra, ¿sabes? O sea, que no mucho de repente. Ya. Pero bueno, o sea, sí que es verdad que yo comprendí que a mí un trabajo de oficina No. me mataba porque estaba calentando asiento cuando en realidad yo tenía trabajo que hacer en el estudio y eso me mataba muchísimo. Y entonces ahí encontré, de verdad, pues trabajar en teatro y en producciones audiovisuales, Sí, en toda la parte de arte, construcción, que bla, bla. tienen unos componentes mucho más creativos, digamos, y Sí, sí, mucho más sí. relacionados con la estética y Y, más... y sobre todo con una parte que creo que se trabaja mucho en Bellas Artes, no es que se trabaje, sino que es algo implícito en Bellas Artes y que todos los de Bellas Artes salimos con ello, que no es tanto aprender a pintar o tal, que es aprender a resolver. O sea, es verdad que Ya. los que salen de Bellas Artes en un rodaje, con todo el mundo mirando, tal, ven el plano y son capaces de resolver con un poco de café, un algodón y avejentar algo en un momento. Y tienen como la capacidad de resolución súper despierta. Mm. Y tienen como Bueno, esa... algunos. A lo Bueno, mejor tú, ¿eh? Porque algunos. yo me he visto en algún rodaje y capacidad de resolución poca, pero tú seguro que sí que lo voy a resolver bien. Pero seguro que se notará en otra cosa. Entonces, es verdad que ahí lo encontré, pero es verdad que tampoco estaba conforme, porque a lo mejor estaba 3 meses que Ya, llegaba muerta, o sea, que luego no podía estar en un estudio trabajando, llegaba muerta. Y con el taxi es verdad que he encontrado pues, dos trabajos donde yo soy mi jefa. un equilibrio, Claro, entonces, ahora bien, un equilibrio. Avión, no pasa nada. no pasa nada. Avión, yo creo que es helicóptero, ¿eh? O avioneta, creo que es avioneta, ¿eh? Más bien. Avioneta, avioneta. Molaría que tuvieses identificados los tipos de avión que pasan cada vez que pasan. Bueno, o sea, Espacio Peseta está en el barrio de la Peseta y es porque soy taxista, entonces también tenía que ver con ser Con peseta, ser un pesetas. efectivamente, pero estamos al lado de Cuatro Términos que se Vientos. están perdiendo hoy en Se están día, perdiendo los apodos buenos. lastimosamente. Pero claro, estamos al lado de Cuatro Vientos, entonces tiene que Claro, notar. claro. Muy bien, bueno, pues nada, hay una cosa que me parece muy interesante de lo que es más como tu trabajo como artista, toda esta serie que trabajas la plastilina de esta manera, bueno, tan especial, vamos a decirle, que tiene mucho que ver con el concepto de sociedades líquidas, este concepto filosófico de la liquidez de Bauman, ¿no? ¿Puede ser? No sé, Sí, porque nos cuentes un poco más de... Vale, mira, yo cuando me surge tener a mi disposición tantísima plastilina era porque hice un evento para una marca y nos gastamos 6.000 euros en plastilina. Era media Hostia. tonelada de plastilina para un evento de un día. Entonces, mucha plastilina se regaló. A mí como material me interesaba. En esta faceta Mm, de atrecista no, o... en una cosa intermedia. Era una marca ¿Vale? que básicamente quería ser muy arty y hizo un evento durante una semana, o sea, cada día todas las tardes había un evento y entonces pagó a 15 artistas y creo que eran 5 mentores Ok, para que esos artistas que eran de menos de 30 y 5 mentores que cada uno era pues de más de 40 me parece, igual de más de 30. Y entonces cada grupito tenía que idear un evento para esa tarde. ok. Entonces ahí es verdad que jugó mucho el papel éramos todos artistas y gente que a día de hoy nos seguimos todos dedicando Qué al guay. arte, aunque nos dediquemos igual también a algo más, ¿eh? Pero A nos los trabajos dedicamos todos... alimenticios, ¿no? Que hemos Sí, definido antes. exacto, pero todos nos dedicamos al arte. Entonces era una cosa ahí intermedia, pero al final no deja de ser un evento de marca, Bueno, la bien. verdad. Y ahí empezaste a experimentar con el material. Ahí me llevé mucha plastilina al estudio y yo venía de un momento donde personas más mayores que yo, también artistas, me habían dicho que algunos trabajos míos llegaban fríos, porque era yo muy conceptual y ideaba primero el concepto y luego me ponía a trabajarlo, ¿no? Físicamente con la materia. Claro. Y aquí intenté hacer un ejercicio contrario. Entonces yo estuve un año trabajando con la plastilina, intentando hacer algo con ella y intentar familiarizarme con ella. A lo mejor lo primero que hice fue intentar resinarla, barnizarla, para ver cómo se podía conservar. Luego también lo que hice fue generar una paleta de color más grande, porque claro, la paleta de hobby al final son creo que unos 8 colores, entonces Limita. limita y te da infancia, o sea,
muy Sí, automático, se te remite a infancia instantáneamente. claro. Entonces me ampliaba la paleta de colores para que tuviera pues 8 azules, 8 amarillos o tal, y luego ya empecé a ponerlos sobre papel y a estirarlos sobre papel. Y ahí dije, aquí, aquí creo que se está pasando algo. Hablé también con otro artista que se llama Rafael Jiménez, que también trabaja con la plastilina, y cuando dije, vale, ya hemos llegado a un punto similar, ya hemos visto que sobre papel, en tabla, tal, cómo, o sea, me he vuelto loca resinando, barnizando, y me dio algún tip acerca de la conservación, porque él ya lleva bastantes más años que yo trabajando en la plastilina y con galería y con ventas, entonces la conservación sí que me parecía una cosa importante, me dio ahí algunos tips y empecé como ya a trabajar más la parte conceptual, porque sabía que había algo en el estirarlo sobre papel que me interesaba mucho. Ujú. Y no solo el efecto que se creaba, que era esto, el hacer como aguas, sino todo el proceso de toda la presión que yo ejercía sobre el papel para conseguir ese efecto. Ok. Y lo relacioné justamente con, yo estaba en un momento buscando piso, como se ve en los carteles de Idealista y tal, o sea que el momento, todo el contexto inmobiliario siempre está de alguna forma. O sea, yo me he dado cuenta que al final hablo mucho de la ciudad y de cómo yo vivo la ciudad. Sí. Entonces, es algo que aparece siempre. Sí, sí, es un tema que está como muy presente en tu obra, que luego igual iremos también a algunos proyectos más, pero es verdad que dentro es uno de los temas que más tocas, yo creo, ¿no? Sí, La sí, sí, sí. gentrificación, la ciudad, lugares donde Sí, vivimos. yo creía hasta hace un par de años, yo creía que cada proyecto hablaba de una cosa y se relacionaba algo con el siguiente, pero y ahora ya lo veo clarísimo. Todos hablan de la experiencia de la ciudad. Sí, Entonces, nada, pues con el proyecto este, pues justamente lo relacioné con la filosofía de Bauman y con la presión que se siente una generación específica en ser líquidos. Como que se nos sabe, a mí en la universidad al menos me vendieron muchísimo que teníamos que vivir esta liquidez. Incluso cuando, por ejemplo, yo trabajaba en varias semanas en Telefónica y tal, veías la ciudad de Telefónica y todos los carteles y los mensajes que daban a sus trabajadores era acerca de, pues eso, de motivación, pero tenía mucho que ver con la liquidez. O, por ejemplo, conozco bueno, este otras, concepto que se dice mucho ahora, ¿no? De vamos fluyendo, ¿no? todos conceptos como de trabajar fluyendo, Ya, ya, ya. construir mientras se fluye tal. O, por ejemplo, sé de empresas muy tochas que han hecho reformas en sus oficinas para que no haya despachos eh, cerraditos, ¿sabes? Sí, Para que no haya cubículos, sino que que todo todo está el mundo pueda abierto. verse mientras trabaja. Exacto, que todo está abierto para que se vaya fluyendo, que las Sí, sí, mesas. sí. Entonces al final era como una cosa que estaba Como como. que lo encontrabas, Sí, digamos, esa liquidez, por decirlo de alguna manera, la encontrabas en muchos lugares, sobre ¿no? todo encontraba el forzar por pelotas esa liquidez. Y era como, es que yo me quiero comprar una casa, o sea, quiero un trabajo estable, no quiero trabajar todo, o sea, estar hasta los 35 años cambiando de trabajo, siendo en todos becaria. Claro. Entonces era eso, era como toda la presión para construir una mentira, porque al final ves los cuadros de plastilina y todos parecen fluidos, pero nunca lo llegan a ser. O, Porque son sólidos o porque claro, están entre medias de... son maleables al final, no llega a ser sólido como una piedra, pero es un material estable, no es agua. Sí, sí, es sólido, no se adapta al recipiente, ¿no? Que vendría a Claro, ser la exacto. diferencia del líquido, ¿no? Exacto, el Big Water, my friend, está ahí Claro, muy ya, ya, relacionado. ya. Y luego lo que hice fue andar el camino contrario. Igual que había hecho un intento de mentira de ser líquido, hice el camino de ser mármol, que era como, pues con un material infantil y maleable voy a crear el material que en nuestro imaginario es el más duro y más de lujo. El Y mármol. fue, y sí, Y hay que intentar buscar esa, digamos, esa textura, esa estética del sí, mármol para sobre todo generar... la sensación de dureza. Ya, Buscar una sensación de dureza con una cosa que es plastilina. claro, claro. Entonces Entiendo. eso sí que estaba. Entonces aquí parece que hablo menos de ciudad, pero para mí era el motor. Bueno, al final yo creo que todos, nos guste o no, hablamos de, más o menos rondamos algunos temas que son los que nos preocupan. Más en tu caso que sí que tienes, a diferencia de Alex, la persona que entrevisté la vez anterior, sí que tienes como una preocupación de darle unos conceptos más filosóficos y más profundos a las obras que haces, ¿no? Como esa necesidad de alguna manera, ¿no? Que el concepto conviva con la materia estética que estás produciendo, ¿no? Perdón, sí, o sea, me parece, o sea, no me puedo deshacer de eso. Sí, para mí es súper Pero es importante. cierto también que en tu obra, en mi opinión, hay un fuerte componente estético, es decir, en ningún caso
tú sabes, cuando estudias Bellas Artes, porque Mm. seguro que te ha tocado por estudiar otros artistas o lo que sea, gente que intenta desligarse por completo de la estética, digamos, de que sean obras bonitas, por decirlo de alguna manera, incluso gente que se intenta desligar de la obra física en sí misma y empiezan ya algunas obras que son solo conceptuales y unas ramas del arte pues diferentes. Pero en tu caso yo sí que veo que digo, ok, todo tiene como conceptos detrás, efectivamente, pero es verdad que tienen mucha potencia estética. La estética se cuida, La est ¿no? depende. ¿O no? La estética, Yo lo digo desde mi sí, punto sí, de sí, sí, vista, sí. pero obviamente... En todos los proyectos es verdad que hay estética, pero también soy una persona torpe y descuidada, ¿vale? ok. Entonces, uy, se me saltó la goma. Bueno, Vaya, no pasa nada. hasta luego. Entonces, es verdad que en los proyectos donde yo intento cuidar la estética, luego te acercas, por ejemplo, si te acercas a las cosas idealistas, o sea, yo tengo que asumir cierta cutrez a la hora de hacer. Es verdad, sí, sí, sí. Y la tengo que asumir porque si no me volvería loca. O sea, Igual hay una cosa que yo creo que hay que diferenciar, que la imperfección ujú. no tiene que ser lo contrario a que tengas una preocupación estética, Vale, ¿sabes? venga, ok, te lo compro, me ¿Compras? parece bien, me parece bien. Porque yo creo que Mm. si bien es verdad que a lo mejor si te acercas mucho a algunas puedes llegar a ver imperfecciones o lo que sea, o lo que tú interiormente estás considerando imperfecciones, que a lo mejor el espectador no es capaz de apreciarlas o lo que sea, pero lo que tú ves cuando ves una obra de las de plastilina, por ejemplo, es como dices, A ostras, ver, el proyecto, también sí, podría ser sí, una abstracción que simplemente si decorase un 100%. salón... Estaría fenomenal. O sea, yo creo que justamente la serie esta de querer ser líquido o querer ser mármol es de largo lo que he hecho que es más bonito, vendible y estético. O sea, 100%, y donde el concepto para mí construye, pero construye ya por detrás. O sea, como que lo que a la gente le impresiona es con qué está hecho y el resultado. Soy Ujú. consciente. De hecho, para mí ha sido cuando me he cambiado de estudio y me he venido aquí hace un año, yo pasé unos meses contemplando todo lo que había hecho porque yo tenía como pues cierta inquietud, porque yo decía, joder, llevo 2 años, 2 o 4 años o 5 casi, trabajando con la plastilina en un concepto muy específico, unas obras muy específicas, todo muy bonito, y he dejado de lado proyectos que eran más cortos, no tan estéticos o no tan vendibles, pero donde también había mucho de mí, mucha esencia, y me he tenido como que encontrar en esto, porque para mí estaban como muy desconectados y enfrentados, y para mí ahora ya no, o sea, me he tenido que sentar como a Estás intentando replanteármelo. ligarlos en las nuevas obras, ¿no? Como esta obra tan que a mí me flipó, que en la que ganaste el segundo premio del Del versión Thyssen, a sí. Thyssen, en el Museo Thyssen, que me parece una obra fantástica, en la que sí que mezclas a lo mejor la figuración más tradicional con óleo y el material de la plastilina, ¿no? Sí, Igual. ahí pero también nace de otro concepto, porque al final no me puedo alejar de que soy conceptual. O sea, yo quería seguir trabajando la plastilina, pero es verdad que estaba en mis años como taxista, llevaba recopilando, porque quería que el taxi apareciera en algo de mis piezas, pero no sabía cómo. Entonces, una de las cosas que he ido haciendo ha sido hacer fotos de cosas que a mí me llamaban la atención por la Mientras ciudad, trabajabas, claro. mientras curraba. Y en cuando salió el versión a Thyssen, Ujú. y dije, pues creo que es un buen momento para probarlo técnicamente, a ver si funciona esta idea que tengo de empezar a hacer figuración, una figuración que está sacada de las fotografías que hago como con el taxi por la ciudad, Sí, y con fondos ahí en que la Plaza sean, de Sol, ¿no? Y por ahí, claro, ¿no? y con fondos que sean de plastelina, intentando que sean un mármol, que conceptualmente básicamente es como que tenemos una sensación de que en la ciudad todo es perenne y como que esto está súper establecido y nunca se va a derribar este edificio ni nunca va a desaparecer este barrio, y en verdad es súper mentira. O sea, los barrios desaparecen así, Claro. las casas también, o sea, las Todo carreteras, sí, es, sí, todo, todo todo está expuesto a desaparecer. súper, está dispuesta a Mm. desaparecer, a cambiar. Entonces, pero cuando vamos por la calle todo nos parece tan, pues eso, efectivamente, tan de hierro y hormigón, de hormigón, no más que de hierro, pero bueno, de hormigón y cemento, Sí, hierro seguro que que tiene no, también por ahí. seguro que tendrá. El hierro también, joder. Entonces, es verdad como que tenemos una sensación de que esto va a durar toda la vida Claro. y es mentira. Entonces, me parecía como un buen momento para intentar que técnicamente a ver si funcionaba. Y resultó que funcionó. Y me apetecía muchísimo volver a pintar. No a pintar con pinceles, sino más a dibujar con esa obra está hecha con barritas de óleo pastel. Entonces, me apetecía muchísimo
volver como algo más de dibujo, que tiene mucha pintura al final, porque hay mucho color y pues Sí, 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 sí. efectivamente, pero el Y el pintar es muy tema manual. es interesante. ¿Por qué elegiste una figura de un trabajador que se pone una máscara de Mickey Mouse? Porque encontré la tecla de de qué es lo que Versión Thyssen estaba buscando. Ah, Porque, claro, ok. esto es importante. Yo ya me había presentado a Versión Thyssen hace ya años, y eran versiones muy de cojo lo que presentas, ya sea, pues, Sí, lo que sea, ¿no? Una chica en medio del campo, cojo eso y lo llevo a hacerlo en plastilina o le cambio de color tal, pero al final seguía siendo una chica la en medio del misma campo. obra. Sí, seguía siendo la misma obra con otra técnica. Claro. Y dije, vale, yo creo que justamente lo que están buscando es que te lo lleves a tu A terreno, tu universo, de alguna sí, manera, ¿no? a tu universo, y que estéticamente, o sea, que a un simple vistazo resuene, Ujú, pero que la obra sea otra y que conceptualmente cuente otra cosa. claro. Entonces vi que era una obra, pues eso, de un caballero ahí plantado con una espada y tal, y siendo como estando muy serio, y detrás había un muro y un paisaje, y dije, bueno, pues hay señores así por Madrid, yo creo que, y justamente escogí este Como que lo hace un poco de alguna manera como grotesco, ¿no? De alguna sí, manera, un como que lo poquito. versiona, digamos, con otro elemento que yo en los statements que he leído sobre ti y todo lo que es los textos no he visto nunca, que es un poco el sentido del humor, ¿no? O sea, creo que en tu obra Es que hay, no me lo habían dicho nunca eso. pero creo que en tu obra hay mucho sentido del humor, ¿no? Cuando intervienes los carteles de idealista o en este tipo de momento de coger un cuadro de un caballero serio y decir, caballero serio, pues te meto la espada de globos y te meto a un tío que es Mickey Mouse, Sí, que te hable un poco a lo mejor que ridiculizo como la imagen del de caballero alguna manera y hay dignifico. alguien riéndose de esa imagen Claro, pero bueno, y hablando de la profundidad de, bueno, a lo mejor los trabajadores que están en la ciudad, con estos trabajos alimenticios, ¿no? Que ese desde luego que es, no, 100%, o sea, igual 100%, igual le ¿no? flipa. No, bueno, la cosa es verdad, sí que era como ridiculizar esa imagen de caballero ahí plantado muy serio y tal, y muy bien vestido, y dignificar justamente la figura de él que está en Sol, por ejemplo, Sí, vestido de medio disfrazado, porque se ve como la camiseta del Madrid, es como ya, sí, sí, ahí... tiene un punto de gracia y de contexto. Lo del sentido del humor nunca me lo habían dicho. Es verdad que yo soy una persona que tiene sentido del humor, al final es verdad que le meto mucha filosofía a las cosas, porque soy una persona como muy conceptual y muy intensa. muy intensa, sí, sí, soy súper intensa, pero sí que es verdad que el sentido del humor, pues yo creo que permea, en Es que unos hay más un y en otros punto, a menos. mí me da la impresión, lo hablaba con un amigo hace años, de que en el arte contemporáneo, vamos a decir, de galerías, porque a mí tampoco me gusta limitar el arte, como tú decías, tampoco definir el arte, lo que está en las galerías, en las ferias y en las instituciones, en los museos, si es solo eso es arte, yo creo que no, pero es un tipo de arte eso en cualquier caso y Mm. es una vía con un modelo económico detrás y todo, que creo que es un tipo de arte en el que al menos tú te desenvuelves más cómodamente, que sí que exige, digamos, muchas veces tener un concepto detrás filosófico, tener unas justificaciones conceptuales y tal. Pero me parece como que hay veces que digo, joder, ¿sabes? Por mucho que tú hagas conceptos filosóficos o lo que sea, no tienes por qué dejar de lado el humor, ¿sabes? Como que veo que hay mucha gente que se toma su propio arte muy en serio. Es como te estás tomando tu movida demasiado en serio y yo noto como que en parte de tus obras tú no te tomas tan en serio Yo es que es tu verdad obra, ¿sabes? es que creo que es porque cuando quiero hablar de temas serios, o le meto una parte de ironía o una parte de... pero que no se quede ni como una broma del intermedio, ¿sabes? Como un gag del intermedio, pero que no sea un discurso político, ¿sabes? Es un equilibrio, ¿sabes? Es una balanza muy complicada entre el caer en una broma o en una ilustración del jueves, que al final es mucho humor, pero hablando de una cosa súper política, o es un discurso megapolítico y súper panfletario. Entonces, estar entre las dos cosas, al final, pues sí, me imagino que habré encontrado el punto medio en hacer cosas estéticas Sí, sí. y meterles un poquito de humor e ironía,
para que se quede ahí entre medias de las dos cosas. Sí, porque al final hace un poco más, yo creo, ligero también. Cuando te encuentras gente que 100%. va público general, de lo más general, porque yo tengo la sensación a veces también de que desde el punto de vista de los artistas, de los estudiantes de arte, de la gente que se dedica a este universo, es como que hablamos mucho para nosotros mismos. El gran público, ¿sabes? A lo mejor ve un montón de obras y no entiende nada, no sabe de lo que le estás hablando. Y a lo mejor te puede decir, ah, pues me gusta, ay, pues qué bonito, pues qué bien está hecho, o ah, qué gracia. ¿No? Entonces me parece como que el sentido del humor a veces acerca Sí. conceptos artísticos más profundos, más filosóficos, No, o más, vamos a llamarlo X, pero como que lo acerca al gran sí, público, ¿no? es, Digamos, que la peña lo entiende. claro, es verdad que cuando joder, el proyecto Idealista o el proyecto de Welcome Madrid, que es este de los perros, al final te estoy hablando de un problema de vivienda. Mm, Joder, es que cómo te voy a afrontar un problema de vivienda, cómo te voy a contar que estoy en un problema de vivienda sin ser como, pues nada, sin ser las noticias. Es claro, difícil. y que bueno, que al final hablas de los temas que a lo mejor te preocupan a ti, como por ejemplo en el caso de esta intervención de los perros, que hablas como de los perrijos, que es un concepto también como un poco posmoderno, vamos a decir, de que la gente, porque se le impide, o sea, porque las circunstancias le impiden poder tener hijos, trata a sus perros o a sus mascotas como si fuesen sus propios hijos, y entonces tú ironizas con eso y haces retratos enormes de perros en los que pones que son los herederos, ¿no? De la Bueno, ciudad. y sobre todo, o sea, la parte importante de eso es que estaban colocadas en la estación de Chamartín. Entonces o sea, en Madrid se ve muchísima publicidad, pero la primera publicidad que te encuentras es, si no eres de Madrid y estás llegando por la estación de Chamartín, van a ser esas marquesinas. Y entonces era como darle un recibimiento, poner el Welcome Madrid con un chotis que decía algo así como, si te casas en Madrid, tus hijos, o sea, no te rías tanto de todo el chotis, para que me pase un avión y empiezo otra vez con esto, porque este va a sonar fuerte, creo. Avión. Avioneta. Este sí que es avioneta, ¿eh? Avioneta. Bueno, la cosa es que en ese proyecto de Welcome Madrid sí que estaba juntando, pues eso, el darle el recibimiento a esta gente que llegaba, pero dándoles un aviso, porque el chotis que es la primera pancarta, bueno, Sí, pancarta, el primer cartel, sí. sí que es justamente un aviso, es un chotis donde dice, no te rías tanto de las tradiciones de Madrid, porque realmente si tú te casas en Madrid, tus hijos van a ser madrileños. O sea, Ujú. esto es lo que va a ocurrir. Y entonces era como, bueno, pues aquí sí, aquí igual no tienes hijos, o sea, igual si te quedas no tienes hijos, porque es lo que está ocurriendo. Igual lo único que tienes son perros y justamente los retratados eran perros de gente de mi entorno, casi todo mujeres, que han pasado ya los 30 y que no están teniendo hijos. Claro. Por cada uno su peli, Sí, sí. pero como que es una realidad. Y también cuando estoy siendo taxista y estoy llevando a gente que no es de Madrid y está siendo turista, me pregunta, joder, en el centro no hemos visto ni un solo niño, ¿no? Hemos visto mucho perro, pero ni un solo niño. Digo, Claro. ya, ya, es que hay coles, ¿eh? O sea, quiero decirte, si te plantas a las 5 de la tarde, Sí. hay Cada vez va a coles y haber. salen niños. Pero es verdad Cada vez habrá menos, que hay menos. obviamente. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto en un colegio y me decía, todavía los de sexto y quinto llenamos el cupo de las clases que va entre 23 y 25, 26 niños, pero los que vienen de preescolar, primero de primaria y tal, no llegan a 20, ni una sola de las clases. Y digo, hostia, Buah, obviamente se va a empezar a notar en el centro más porque claro, sí, sí, sí. efectivamente vivir en el centro cada vez de Madrid está cada vez más imposible. Pero vuelta un poco a lo que decíamos antes, esta forma de plantear un problema complejo como el de la vivienda, el de que las parejas jóvenes no decidan tener hijos porque a lo mejor es complicado el gasto, la vivienda, etcétera y tal, pero sí que lo planteas de una forma, yo creo, de nuevo, como con una estética muy bonita, por decirlo de alguna manera, Gracias. que son perros bonitos. ¿Sabes? Que tú lo ves y Hombre, dices, qué bonito eso, oye, qué bien está hecho eso, qué gustito da verlo, ¿no? al final, espera, voy a contestar esto y luego me peino. Al final es verdad que venía de un momento donde a mí me apetecía volver a dibujar y a pintar y todos los perros están hechos con óleo pastel. Entonces, al final es encontrar también, otra vez vamos a hablar de equilibrios, el equilibrio entre lo que te apetece hacer técnicamente, porque se supone que entraste en Bellas Artes porque te gustaba dibujar, bla, bla, como lo que te apetece hacer
plásticamente y de lo que te apetece hablar. Ujú. Y eso es verdad que encontrar el punto donde esas líneas se encuentran es muy difícil y muchas veces mis procesos artísticos son lentos, porque los procesos son lentos y mi forma de hacer es lenta, Ujú. pero muchas veces soy lenta entre un proyecto y otro porque hasta que encuentro el punto donde lo que me apetece hacer y de lo que quiero hablar, tardo. Claro. Claro, claro. Sí, bueno, ¿y cómo es la parte de llevar, aparte de esta carrera como artista, de las horas que echarás como taxista, porque me imagino que al final serán un montón, como gestora cultural, porque tú lideraste un espacio durante varios años, ahora estás con tu propio espacio, digamos, que diriges más tú, pero también estás empezando a hacer colaboraciones como comisaria o como gestora cultural, cómo convive también esta otra parte, porque al final son muchas cosas, ¿no? Sí, son muchas cosas. O sea, pues hay días que a lo mejor solo puedo ser taxista y soy muy poco gestora, y hay otros días que mientras soy taxista, de repente me estoy escribiendo un texto o algo ha pasado, algo he escuchado y de repente pues eso, me tengo que ir a una parada porque tengo que estar una hora escribiéndome un texto. Entonces, bueno, convive, o sea, así es como va conviviendo, convive como puedo. La parte de comisaria y de escribir textos tiene que ver con las paradas de Atocha Sí, sí, claro, y o del sea, aeropuerto, ¿no? De repente, no, ¿no? no, claro, si yo me quiero hacer una convocatoria y me tengo que escribir mucho texto, me voy al aeropuerto y son 2 Claro. horas De bueno. de ahí escribir. Ya, ya. Sí, sí, y convive así. Y luego la parte de comisaria es verdad que a lo mejor, aunque ya me haya venido a este espacio, que a priori se puede pensar que era como mucho más para exponer hacia el fuera, ¿no? Y montar Ajá. cosas, la verdad es que este primer año me lo he dedicado mucho a la producción, porque necesitaba ese momento de decir, vale, vengo de la plastilina, ¿y qué quiero hacer ahora? Porque no lo tengo claro, y yo necesitaba ese momento de producción. Y ahora es cuando vuelvo a hacer cosas de comisariado. De hecho, o sea, la primera vez va a ser esta, que haga cosas de comisariado sin tener a mi socio Marco Prieto y sin tener a Proa detrás, que es que voy a hacer una exposición, comisariar una exposición el 20 de marzo en La Imaginable, que tiene también mucho que ver, justamente por lo que resonó mi nombre, es que cada año quieren que un artista, cada vez que cumplen un año, quieren que un artista comisario, un artista barra comisario, y es importante esta dualidad, Ok. que comisarie una exposición. Y es importante que como artista hable de las cosas que en ese momento ellas consideran punteras para hablar. Y entonces ¿Qué nos justamente... puedes desvelar cuáles son en este No, momento? en este momento, para este caso, básicamente lo que les llamó la atención de mi obra, más, bueno, sí, el proyecto Idealista, el proyecto de los herederos, y entonces querían como, bueno, que había unos temas ahí generacionales de los que había que hablar, pero a ellas en concreto les interesaba la visión de cómo me lo llevaba a lo personal. Entonces, para que no se hablara tanto de política y no fuera tanto de vamos a ser súper políticos y hacer una exposición donde hubiera política, pero estuviera como en todo, pero en nada directamente, pero estuviera en todo. Un Entonces, poco más concreto, como, o sea, quiere joder, decir, le vas a comisariar una exposición, es que no te puedo desvelar, pero una exposición de otros artistas, claro, es una, en la que seleccionas obras de otros artistas, una exposición colectiva, entiendo. exacto, joder, lo he puesto Vale. fatal entonces, vale, Nada, no te preocupes, es yo una, te desengrano. es una exposición colectiva, lo que pasa es que todavía no tengo la lista definida ¿De artistas? 100% de artistas, entonces me cuesta un poco desvelar tal, pero el punto común es este, es básicamente los problemas generacionales De la de la generación... generación millennial sobre todo, Ok. los problemas de los millennials, ¿Y que cuáles vendrían a ser esos problemas de la generación millennial? el no tener hijos, el ¿Vale? plantearse antes tener un perro que tener un hijo, ¿Vale? por ende también la crisis de la vivienda. Claro. También hay una parte de nostalgia también por tiempos pasados o por futuros que no parecen no llegar nunca. Ok. De hecho, la exposición que sí que... Futuros prometidos Futuros prometidos, pero que parecen que no que llegan. eran cuentos, En- que eran unos cuentos Entonces bien hay gordos. como la exposición posiblemente, igual cambia, pero posiblemente se llame y ojalá, y ojalá, y ojalá, ¿no? Como tenemos Sí, sí, sí. un rezo continuo a Sí, que algo va a salir mejor. Y cuando me toque la lotería, y cuando tenga no sé qué, y cuando me sí. cambie de estudio, o sea, como que Nos siempre... pasamos constantemente en una especie de, ¿no? de momento en el que vamos a llegar a mejor. En algún Siempre, momento todo en cambiará. algún momento todo irá mejor. En algún momento todo tendrá sentido y ya será el momento de establecernos, tener hijos,
cuidar plantas. siempre parece que algo va a ir a mejor y siempre es Sí, como o sea, hay nostalgia, pero también hay nostalgia de eso, de que algo pase y sí, hostia, del y que no futuro pasa, ¿eh? prometido que no terminó de llegar, ¿no? Sí, entonces va un poco de eso, es hablar de los problemas generacionales. Hay muchos perros, porque claro, es como una cosa que está como muy metida, Ok. pero también hay gente que no habla de perros y se enfoca más en otros temas que como generación nos atraviesan. Bueno, muy, muy interesante. Bueno, Y sobre ya. todo eso, contado desde un punto de vista, no sé si personal, pero muy bajado a lo que nos ocurre, ¿no? O sea, no se va a hablar de partidos políticos, pero hay política en todo. Claro, bueno, evidentemente tus posturas en las obras, sobre todo las que son como más obvias, como las intervenciones de los carteles de Idealista, en los cuales hay como una crítica social a la gentrificación, hay de por sí una posición política, ¿no? Hombre, claro, sí, claro. Porque Yo no te la obviamente. voy a decir, tú lee la que quieras. Sí, sí, pero hay No, una bueno, posición. no, pero no, yo fíjate que últimamente cuando hablo de política con la gente veo que todo el mundo la gente confunde política con partidismo Ajá. y eso es una confusión común porque además somos un país que yo creo que por, por diferentes cuestiones, aunque creo que pasan en la mayoría de los países, pues se ha hablado muy poco de política, hay muy poca formación política y las personas piensan que la política es ser de un partido, ser de otro y Claro, que cuando hay un partido que o sociológicamente perteneces a la izquierda o a la derecha, tienes que comprar ciertos. Si eres de derecha, pues prácticamente no te tienen que gustar los toros. Si sí, eres de sí, sí. izquierda, tienes que odiar los toros, ¿no? Cosas No, así que luego en el fondo yo dices. creo que lo que nos une más como generación, y eso es uno de los temas que se van a tratar en la exposición, es el desencanto. O sea, desencanto político, entre otras cosas, pero, no sé, pero hay un desencanto. Yo creo que el desencanto político no es una cuestión generacional, en mi opinión. Igual es Igual una cosa del país. Sí, igual nos estamos yendo, nos ¿eh? estamos yendo un poco a lo mejor de temas más artísticos, pero bueno, es verdad que en tu obra el discurso, digamos, social está y en todo lo que haya cierta crítica social entra un punto de vista político, de forma de ver las cosas, porque si criticas la 100%. gentrificación, a lo mejor estás criticando de alguna manera, aunque sea indirecta, esta sobreprotección sobre la propiedad privada o el concepto de que se ha generado sobre la vivienda y la propiedad privada. ¿No? Que no convive con lo que es el derecho constitucional a la vivienda que todos tenemos, no sé qué, no sé Sí, cuántos, sí, sí. a lo mejor contraría con la realidad de que un fondo pueda apropiarse de un edificio y hacer viviendas turísticas para especular con ellos y ni siquiera viven en el barrio, que son cosas que yo te he escuchado decir, ¿no? De repente está Lavapiés, donde hay gente que vive como puede pagando alquileres muy caros, otros son dueños de un montón de edificios donde no viven en esos barrios, pero son dueños y especulan y sacan beneficio económico de ello, y gente que va el fin de semana a tomar algo, ¿no? Ya, ¿quieres hablar de calle Lavapiés? Te veo ahí. No, no, bueno, no iba no iba a entrar específicamente en Calle Lavapiés, pero podemos entrar en Calle Lavapiés porque es verdad que tú has participado no solo en Calle Lavapiés, que es un festival de arte urbano, sino también Me en pinta Pinta malasaña. Malasaña. Y yo es verdad que quería entrar en este tema eh, desde diferentes puntos de vista, pero cuéntanos tu experiencia A con ver, Calle Lavapiés, es la última intervención que has hecho, ¿no? Urbana. claro, sí. Sí, sí. Pues nada, en Calle la verdad es que es que el tema del que siempre hablo cuando estoy tanto en Malasaña, cuando estaba hace ya años que no me presento a Malasaña, o cuando estaba en Lavapiés, que solo me he presentado un año, era para hablar de esto. O sea, si no hablara de esto es como, joder, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hacer algo bonito y ya está. Te voy a hacer una cosa que no es social cuando hay un panorama social tan obvio. Me parece como muy insultante. Alejar, Sí, que ¿sabes? de repente ponerte a Hacer, hacer figuras sí, abstractas el como. hacer tu movida y ya tal. Al principio lo hice, ¿eh? 2 años, he participado, yo creo que estoy recordando 3 años en Pinta Malasaña. Ya hablamos de 2016, ¿eh? Sí, 2016, hace 17, ya 18, hace años. ya tiempo. Sí, Y sí. es verdad que en los 2 primeros años yo creo que sí que participé con cosas, pues lo de la lavadora, con cosas más que tenían que ver con mi movida. Y ya el último año que participé ya fue poniendo algo de Idealista. Y la vez que única que participé en Lavapiés, en Calle Lavapiés, ha sido con algo también relacionado con Idealista. Entonces es verdad que conforme me he ido formando como artista y como persona, ahora ya digo, joder, me voy a hacer una intervención en un barrio súper tensionado y que yo hablo de esta tensión y los problemas que lleva esta tensión a nivel social y económico, y aquí que es un escaparate para hacerlo, no lo voy a hacer.
obviamente lo tengo que hacer, hay que hablar de esto. Ok. Y de hecho en Calle Lavapiés sí que me parece Hay importante. que hablar de esto de alguna forma reivindicativa, Claro, sí, sí. política, de alguna manera, que es lo que estábamos Social, hablando sí, antes. sí. No, Claro, porque totalmente. si hay reivindicación es porque hay postura política, digamos, ¿no? Sí, bueno, sobre todo hay casi daño personal, ¿sabes? Porque al final Hay dolor en el hay corazón, dolor, sí, joder. sí, en el fondo hay, claro, en el Sí, fondo sí, hay dolor. obvio. Imagínate, yo vivo en Lavapiés, o sea, y me tengo que ir este año. O Claro, sea yo he imagínate vivido, mi dolor, yo tengo dolor también. claro, yo he vivido muchos años en la Latina, que está un poquito en la zona del rastro, está un Sí. poquito menos tensionada, más o menos. Bueno, hay Ahí. ahí. Pero sí, hay como sí, como un dolor, sí, un dolor. Y también este año es verdad que me parece, o este año no, ya el año pasado, me parecía importante que la intervención tuviera como una réplica en redes, porque al final yo te puedo explicar, hay mucho concepto en lo que estaba haciendo y como mucha crítica social y como mucha reivindicación, entonces no iba a llegar con, aunque yo te plante aquí un tablero de Monopoly y tal, ok, ¿sabes? Pero ¿qué más? O sea, me hacía falta contar, porque si no se me quedaba con una cosa como muy facilona, porque al final tuve una cristalera que era justo de una inmobiliaria y era como, aquí tengo que explicar, me voy a centrar en explicar, porque si no esto va a quedar raro. Entonces sí que me hice 3 vídeos justamente explicando Los he visto, sí. esta tensión. Pero digo, en uno de los vídeos que yo vi, tú explicas que Calle es un festival que de alguna manera gentrifica. Bueno, no, de alguna no, o sea, gentrifica sí, claro, es Ok, una cosa te lo compro, gentrificadora. que en tu opinión gentrifica, pero si es un festival que en tu opinión gentrifica, tú estás en contra de esa gentrificación porque además te has visto desde el dolor afectada por esa gentrificación, ¿no? Entiendo, Eh, entiendo lo que me dices. y participas, con lo cual colaboras con algo y además, o sea, esto solo podía haber Hombre, sido como un toque mágico de la vida, ¿no? Te toca hacerlo en una inmobiliaria, la intervención, decorar una inmobiliaria que se presta como negocio a formar parte del festival. Quiero decir, ah, no convive una gran contradicción en todo este proyecto de Calle, sí, en esta intervención en Calle. es que la contradicción también forma parte de lo que se hace, porque al final, como artistas, muchas veces, aunque no queramos, somos herramientas gentrificadoras. Y entonces, hagamos lo que hagamos, se va a usar para beneficio de otros, para poner cool el barrio. Hagamos lo que hagamos. Entonces era como, bueno, ya que esto va a ocurrir, si yo participo de esto, va a ser por dar un contenido más político y social. Este avión sí que es fuerte. Espérate, te vuelvo a contestar a esta Avión, pregunta. avión. Avión fuerte. Esto igual lo cortamos y contesta a la otra, Lo ¿eh? cortamos o lo dejamos, no importa. No. Sabemos que pasa el avión, hay momentos de avión. Hay momentos de avión, En la peseta hay momentos de avión. sí, Sí, ya efectivamente. está. Entonces, hay contradicción. Claro, o sea, la contradicción está, pero es verdad que como artistas creo que hagamos lo que hagamos nos van a usar para gentrificar. Que yo esté aquí en la peseta también es un elemento gentrificador, o sea, Sí. porque esto hace que esto es mejor para el mercado inmobiliario que Bueno, tener un lo que taller está pasando en mecánico. Oporto, que desde hace unos años Claro, empezaron a montar estudios de artistas y ahora hay galerías, está lleno de specialty coffees y ves a guiris en claro, o Carabanchel, sea, lo cual hace 20 años era poco probable, claro. exacto, o sea, nuestra sola presencia ya es un elemento que el mercado se va a aprovechar de ella. ¿Nuestro oficio es un elemento gentrificador, el dedicarnos al arte? Eh, Te diría sí, pero o no, pero. Es complicado, o sea, nuestro oficio es gentrificador si estamos en un contexto que gentrifica de por sí, es decir, que si estamos en un entorno tensionado a nivel inmobiliario, o sea, muy posiblemente nos van a usar para eso. Entonces también nosotros creo que tenemos que tener como esa conciencia de haga lo que haga, alguien por encima le va a querer sacar un rédito económico y yo ni me voy a enterar. Por eso no tienes tampoco la... O sea, por eso lo haces, digamos, por eso participas. Claro, Porque dices, haga lo que haga, ah, va a afectar igual, por lo tanto, ¿por qué no voy a participar? claro, haga lo que Porque además haga, en uno de los vídeos veo como que, por lo bajito, así como un poco en un tono también irónico, son muy irónicos, sí. que es claro, dices, y votadme, ¿no? En plan, o sea, que de alguna Claro, manera sí. buscas también, oye, Claro, conforme más se abre de mi movida, si mi movida es exponer que aquí hay un problema, pues genial, pues mejor. claro. Pero es verdad que, por ejemplo, en Calle Lavapiés a mí me hubiera gustado más que no hubiera estado
yo prácticamente haciendo solo este tipo de reflexiones. Es verdad que el resto de piezas, La peña pinta cosas bonitas y fuera. claro, era como, joder, tío, Mucha peña. qué Peña a la que yo pena. admiro y respeto, Claro, pero pero era como, qué pena. Ahí también creo que la labor de selección tendría que decir, tener más conciencia de que va a hacer eso. lo que pasa que es que yo, no sé, Pero ahí bueno, ya me lo estoy creo poniendo que... como comisaria. Como comisaria yo sí que tengo esa conciencia a la hora de hacer una selección de Claro, lo artistas. que pasa es que a mí me parece que, y aquí entra una opinión personal, yo nunca me he presentado ni a Calle ni a Pinta Malasaña, primero porque siempre me ha pillado como en periodos en los que tenía bastante trabajo y es como una cosa También que... te tiene que apetecer, ¿eh? Efectivamente, te tiene que apetecer y Sí, tiene que estar y en el luego hay momento. un punto que siempre me ha ocasionado como una interrogación interna de alguna manera que es como, ok, proponéis un festival en el que dejamos el barrio bonito, un montón de gente, cada uno con sus paranoias y tal y cual, se hacen una especie de premios en los que ganan 2 o 3, creo, tengo más o menos entendido, no estoy muy seguro, corrígeme si no. Y entonces, por 4 duros, el barrio se ha quedado bonito. Digo, y entonces el trabajo de artista que es que vengo yo a ver, a participar a este concurso, a ver si lo gano, y entonces sí que me puedo ver remunerado mi trabajo y mi oficio, Ujú. digamos, como pintor, vamos a ponerle. Sí, sí. Y si no, pues os he dejado el barrio guay y por lo menos me he podido hacer mi proyecto. Gracias por dejarme poner mi obra en un El- escaparate de un bar o de una inmobiliaria. No, como que siempre me ha ocasionado cierta como decir, ¿sabes qué, tío? es, No es- voy a participar. es verdad que yo cuando hice sobre todo los vídeos donde me mojaba mucho más y donde estaba hablando de temas muy concretos y daba cifras concretas Ujú. y calles y edificios que en ese momento, pues Tribulete 7, que sigue todavía en lucha, Sí, sí, sí. ¿vale? Momento avión. Para que te esté aguantando. No pasa nada. Tuve muchísimas críticas por parte, no críticas, sino gente relacionada de alguna forma con el festival que me decía, oye, que este festival, que Calle Lavapiés se está cuidando al comercio de toda la vida, porque es el comercio o sea, porque las rutas al final acaban en el comercio de toda la vida, y en el bar de toda la vida, y en la ferretería de toda la vida, y en la tapicería de toda la vida, y en la costurera de toda la vida. Digo, sí, pero Pero, el edificio que se está vendiendo enfrente va a quedar mucho más guay si en vez de a una casa de apuestas hay un graffiti guapo, mm, ¿sabes? o sea, que Entonces había un anuncio que vimos nosotros que nos mofábamos ahí en la pieza, en plan, diciendo algo así como que el barrio había cambiado mucho, que se habían quitado a toda la chusma de encima y que era muy pintoresco y estaba lleno de artistas. pero es Cosa que, mentira, además, por otro lado, es completamente falso porque súper Lavapiés está falso. lleno de yonkis Claro, sí, sí. y conviven artistas, actores con narcopisos, Claro, yonkis, yo creo que, policía por un tubo y es como, oh, shit, ¿no? sí, yo creo que está saliendo peor la gentrificación en Lavapiés que en Malasaña, está siendo diferente. Poco a poco, Está siendo un poco a poco diferente, hay que sí. darle tiempo nada Hay que más. darle Es tiempo, una sí, sí, cuestión de sí, sí, tiempo. sí. Tarde o temprano se echará toda esa gente de allí, se la desplazará a otro sitio, los narcopisos estarán en otro lugar y la pie será el nuevo Malasaña y ya está. No, es una cuestión de tiempo, yo Eso creo. es una visión muy derrotista, ¿eh? Tampoco... Bueno, tam- es que es jodido, ¿no? Yo con este tema de la gentrificación, claro, evidentemente la postura con la que yo estoy de acuerdo es estar en contra de la gentrificación es lo normal. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una ciudad que se alimenta del turismo. Soy taxista, quiero decirte, claro, sí, sí. Y O yo tengo sea, un puesto en el rastro, o no, sea, de si no hecho, es por los turistas, hay un montón de negocios y un montón de lugares que no funcionarían como funcionan. Entonces, esta pescadilla que se muerde la cola, en la cual tenemos una ciudad que vive del turismo, pero que no, pero que obviamente los que vivimos en ella no queremos que todo se ponga en favor de los turistas y de los pisos turísticos, que al final es una de las cosas que tensiona. Claro, pero ¿dónde para? no, o sea, yo tengo muchas conversaciones que son la mar de interesantes con gente que normalmente no podría hablar porque no pertenecen a mi estructura social, ni etc, ni por edad siquiera. Gente, claro, que viene a Fitur, grandes empresarios que vienen a Fitur y que me dicen, bueno, estarás encantada, ¿no?, de tener aquí 100.000 personas un fin de semana, tal, y es como, sí, he trabajado muy bien este fin de semana, no te puedo decir que no esté encantada. Yo esta semana he ganado más dinero que otras, pero, yo como persona que vive aquí, pues
Hombre, pues joder, el otro día una señora no pudo llegar a su casa porque estaba pasando no sé qué narices, muy turística, y no pudo llegar a su casa y estaba recién operada de la cadera y tuvimos que dar una hora de vueltas para poder que esta mujer... Entonces es al final como hacerle también entender, que esto también intento como taxista, no decir, sí, sí, muy contenta, sino intentar hacer entender al otro en plan de, bueno, los que vivimos aquí, yo como taxista sí estoy contenta, claro, es dinero, pero los que vivimos aquí, hostia, nos parece muy fuerte que muchas veces se prefiera cuidar al que viene solo para un ratito y no al que vive. Y muchas veces nos sentimos descuidados. Yo no sé si es que se decide cuidar más al que viene y no al que vive, sino que al final el modelo de negocio está puesto en eso, de una Claro. ciudad entera, más allá de que Madrid tenga otras industrias y tenga también otras propuestas, digamos, pero efectivamente vive el centro. Yo creo que por descontado vive el turismo, además de un turismo que es diferente al que puede haber en otras ciudades, que es mucho más problemático, porque Madrid no es una ciudad a la que la gente venga de fiesta como tal, o puede ser cuando van a Mallorca o Sí, 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 cuando entiendo. van a Sí, sí, sí. Barcelona, que de repente dices, hostia puta, ¿sabes lo que Sí, hay sí, para montar? aquí hay una fiesta, ya hay un museo, ya hay un Real Claro, Madrid, aquí, sí, claro, sí. aquí es otro, por lo menos es otro tipo de turismo y pienso que sí, que obviamente a mí también me resulta muy panfletario y muy fácil estar en un discurso de en contra de tal y de cual. Digo, claro, pero ¿cuál es la opción? O sea, ¿cuáles son las alternativas? Yo, personalmente, sí que o sea, que intentaría poner alternativas, ideas en la mesa para contraponer que el modelo sea solo Aprovechamos este avión para ya cambiamos de turismo. tema, ¿eh? ¿Eh? Porque nos estamos enfangando aquí, Sí. hostia, No lo sé, no lo sé. muchísimo, ¿eh? Sí, no lo sé, no lo sé. Es que al final, Yo creo que un poquito, ¿eh? no Yo lo creo sé, que un pero poquito. que al final es en gran medida de lo que habla tu obra. Por Sí, eso es de lo que... Sí, también, sí, pero puede haber más temas. O sea, sí, sí, sí. creo que me parece interesante, ¿Qué ¿eh? otros temas hay hay en los que hablas en tus obras? No, no, ahora ya me he quedado en blanco, ¿eh? O Ahora sea, ya, creo que ya ya estás creo jodido. que los hemos tratado todos, pero no, me refiero que a lo mejor sí que hay otras dudas, Mm. porque no vamos a resolver nada, ¿sabes? A nivel de No, vivienda pero y bueno, como es tenemos poco importante tiempo, también que a veces, oye, desde el punto de vista del artista, muchas veces se le exige como una especie de compromiso social. Y entonces incluimos discursos de crítica social cuando realmente, oye, a lo mejor el posicionamiento concreto es mucho más complejo. O puedes decir yo, yo, que ad- en tu obra se denuncia un problema. yo admiro a artistas que en su obra no permea su compromiso social o no permea Nada. nada. Y son obras que me parece que hablan de temas que Importantes o interesantes bueno, también. interesantes y están hechos de una forma increíble. Siempre, yo creo que siempre hay algún tema. Es verdad que ahora sí pensar. No, pero hay paisajistas que me gustan y ya está. Y luego es verdad que te pones a leer como la parte más la hoja de sala y se pone la parte más conceptual y siempre hay algún temita. No tiene que ser social, pero sí que es como un tema que al artista le Al interesa y menos se... filosófico. Sí, Siempre hay como reflexiones hay filosóficas alguna y muchas reflexión veces hay filosófica. cuestiones de crítica social. Pasa Sí, mucho sí, con sí. los artistas. Igual hay una reflexión filosófica, una reflexión acerca de las imágenes y de Internet, pero realmente estamos viendo un paisaje y es un paisaje que a mí me llena y me flipa y está increíble Sí, hecho. sí, claro, no, no, entiendo. Sí, a mí hay un montón de artistas que me flipan y a mí me parece que, de hecho, hay como un concepto general en el que al artista se le exige a veces tener un cierto discurso social y a mí me parece que no, que el No tiene por artista, qué. bueno, los artistas, pintores, escultores, diferentes tipos de artistas tienen derecho a hacer su obra y a hacer sus planteamientos y no tienen por qué hacer reivindicación social para ser más validados. Pero es verdad que en el cine pasa también Claro, y en o la obra sea, plástica pasa, que sí no que me... hay como una expectativa de que, oye, haz tu crítica social aquí, ¿no? Claro, a ver, claro, este es el punto, en plan de, no creo que un artista tenga que tener en su obra plasmado algo social, pero sí que es verdad que cuando tienes un escaparate en algo tipo Lavapiés o Malasaña, sí que es verdad que a mí me gusta no verlo en todos, pero sí que haya como un cupo importante de artistas o unos cuantos por lo menos que estén haciendo como ese tipo de reflexión. Ok, eso me lleva a otra pregunta que es un debate que yo tengo mucho con artistas y con no artistas, con gente que podría ser público objetivo o no tan objetivo. ¿A qué te parece? Bueno, Claro, qué te parece de que en festivales como Pinta Malasaña, Lavapiés, Obra de Galerías, digamos, esas críticas sociales que puede haber, llegan realmente al público?
¿Crees No, que no te he llegan? entendido la Si pregunta. crees que, por ejemplo, cuando tú pasas por un mural como el de Calle Lavapiés, que tiene una reivindicación social con lo que está pasando en el barrio, porque nombras las calles donde está habiendo un Sí, sí, sí. conflicto en un edificio, ¿realmente crees que los vecinos, las vecinas que pueden vivir esos problemas, tener esos problemas, Yo realmente se enteran? Muy buena la pregunta. Yo creo que, para que se enteren tiene que ser como una cosa muy obvia y panfletaria para que al pasar por ahí les llame la atención y diga: "Esto habla de mi problema". Y es verdad que justamente yo por eso hice los vídeos, porque si no, como que no se iban a dar como por aludidos que a lo mejor era un problema de siquiera del barrio. Del barrio, como unos vídeos explicativos que reforzasen un poco la obra. Claro, que explicaran conceptualmente la obra, pero yo porque vi que así el mensaje iba a llegar más, porque si no era muy raro ver un tablero de Monopoly y no recuerdo qué más puse, un tablero de Monopoly con varias calles del barrio puestas en inmobiliaria. Es raro, o sea, o te lo explico y te lo ¿O voy a no? explicar bien, o es raro. Es verdad que también no tenemos que ponernos todo el peso, o sea, creo que se agradece cuando el público es activo como público. Es verdad que muchas veces nosotros tenemos que activar ese público de alguna forma. Creo que justamente en Calle Lavapiés se activaba, porque hacía muchísimas visitas guiadas y había como una esta de se activa que ese público pueda recibir mensajes. Participar de alguna Sí, manera. efectivamente. O sea que creo que justamente estos festivales sí que tienen dinamizaciones para que el Mm. público sea activo. Pero es verdad que la persona que pasa por la calle y no está dentro de esas dinamizaciones, pues bueno, Que en unos general a lo mejor cuando el arte sale a la calle, las obras de arte urbano o incluso en las intervenciones que tú has llegado a hacer en Marquesinas, que es otra forma de hacer mm, arte urbano, en mi opinión, sí que es verdad que por lo menos lo pones en lugares donde pasa la gente, que si lo encierras sí, en un cuarto blanco, en una bueno, sí, galería, sí, pero por ejemplo, mismamente lo de la intervención en San Martín, pues hubo mucha gente que se fijó y otra mucha gente que no se fijó, porque acaba de obviamente, llegar de un viaje y claro. necesita un taxi y ya está, y Sí, ni sí, me, y ni que me la fijo. publicidad está por todos lados, o sea, lo Claro, y tienes tan ni, interiorizada como el graffiti, que lo ves, pero no te paras a 100%, y mirarlo. de repente, qué pueblo más guapo, y otro y tal, o sea, entonces, bueno, hay público que de repente le pillas en un momento donde se puede permitir el mirar Sí, algo y mirarlo de verdad, sí. y momentos que no, pero es que hasta nosotros, o sea, muchas veces nosotros no estamos siendo públicos activos de nada, porque estamos en No, nuestra bueno, vida. pero es verdad que yo tengo la sensación de que a veces el arte que se enfrasca más en galerías y en el que el concepto es una parte muy importante de la obra en sí misma, es decir, que a veces parece que como que hay que leer, digamos, hay que haber leído para entender una obra, para apreciarla mejor, bueno, se vuelve una cosa un poco elitista y es verdad que, oye, sabes que bueno, Puede, que puede serlo, ¿no? puedo estar de acuerdo en que cuando pones una obra en una galería hay público al que no va a llegar, pero hay otro al que sí que va a llegar y que nunca se habría fijado ni pasado por esa calle, Ya. ¿vale? O sea, es como un cambio de Lo que público. hablabas de la sensibilidad artística, ¿no? A lo mejor que alguien que tenga más sensibilidad artística, aunque Bueno, a priori no sea parte del público, puede llegar a conectar más con la obra. yo creo que la sensibilidad artística es una cosa paralela. Hay gente que va a galería y está muy metido en el mundo y tiene menos sensibilidad artística quizá que otro pavo que no la ha pisado nunca. O sea, Por supuesto. creo que es una cosa independiente, pero sí que es verdad que, bueno, es un cambio de público. La cuestión depende más del trabajo que haga incluso la galería o quien vaya a dinamizar ese espacio urbano o del artista, el que eso llega al público, ya sea el público de galería o el que está pasando por la calle. Vale. Vamos a ir terminando porque creo que estamos Claro. llegando al cenit. Hay una última. Sí, hay una última cuestión, unas últimas cuestiones. Llevas desde que saliste de la carrera metida en todo tipo de fregados, primero con proa, luego te has cambiado de espacio, haciendo de comisaria, como artista, exponiendo en 1000 sitios. Y hay una cosa que a mí me parece como muy interesante, que es, ¿qué le dirías tú a alguien que está acabando Bellas Artes o que ha acabado Bellas Artes y que le da un poco de miedo el abismo al que se enfrenta ahora la realidad? Pues, joder, mira, a través de Lidia Sata, que es profesora en la Complutense, tuve la oportunidad hace unas semanas de estar en la Complutense, justamente teniendo una charla de este palo,
era una optativa y entonces te encontrabas gente de segundo, de tercero y de cuarto. Guay. Claro, la gente de cuarto, sus preguntas eran más, ¿y quién paga eso? ¿Y ahora qué vamos ¿Y a ahora hacer, qué? Lidia? Entonces, ¿me meto en el máster de gestión o no me meto, no? Claro. Claro, en plan, cogiéndote por la O me hago el pechera. de profesor, ¿no? ¿Qué mierda Claro, ¿qué hago? hago? Entonces, la preocupación que tengo yo más cuando veo a la gente que va a salir de la carrera de Bellas Artes es que noto que muy poca gente le interesa ser artista, Hostia. ¿vale? Esto es algo que lo he hablado mucho con Lidia Sata, yo la llamo Sata, pero bueno, es Lidia García Molinero. Es tu amiga que es profesora ahora en la universidad, ¿no? Sí, sí, es doctora de Bellas Artes, vamos. Ella, Lidia, doctora. Ay, efectivamente, que ahí la estoy como dejando como... Bueno, entonces yo creo que no se está como... O sea, se está como haciendo que la Bellas Artes sea mucho más empresa Más. y que la gente esté mucho más pensando en hacerse ilustrador, animador, En que haga artes lo que sea. aplicadas a algún modelo que le vaya a dar Sí, trabajo, digamos. sí, y no ser tanto gestor cultural, porque claro, también hay un máster, entonces le pone nombre, ¿sabes? O sea, a ser comisario. Y entonces es como que, vale, pues te dibuja el siguiente escalón, o sea, sí, bueno, no salgo con 21 o 22 así como a la nada, sino que, bueno, pues ahí me hago un máster y me enseñan a ser gestor cultural y a ser Más que en comisario. nuestra época la carrera estaba enfocada a acabar siendo un artista en galerías, ¿no? Creo que no estaba enfocada ni siquiera en eso, creo que no estaba No enfocada, o había sea, enfoque. no había enfoque, creo que no había foco. Porque ahora como que lo ves en un enfoque más profesionalizado. Ahora lo ven en un ¿Y qué le enfoque, cuál sería tu opinión o qué le dirías tú a un... pues que A, a lo mejor a un chaval o una chavala que sale y quiere exponer en galerías, quiere hacer una obra más conceptual, quiere hacer algo más parecido, digamos, a lo que tú has hecho como artista. ¿Qué le dirías? que esté más enfocada en esto, bueno, pues le diría a esa única persona de toda su promoción, le diría bueno, que adelante, que efectivamente es como un mundo muy complicado, pero antes, como una generalidad para todos, sí que es verdad que igual que ese chaval o chavala me haría preguntas muy concretas de ¿y cuánto se lleva una galería? ¿Qué porcentaje se lleva? ¿Y cómo contactas con una y tal? Yo no trabajo con galería, por cierto. ¿Y cómo contactas con una y tal? Le diría, bueno, estas mismas preguntas tan bajadas a tierra se la haría a el que es animador en una empresa de animación, o esté en Pixar, ¿sabes? O sea, como que le haría en qué consiste su día a día, porque tenemos muy idealizados los trabajos. Creo que el trabajo de artista no lo hemos tenido en la carrera siquiera, no estaba nada idealizado, era como en plan de ser muerto de hambre y quién quiere ser eso, y entonces como que ahora idealizan más el mundo de estar en una empresa o ser ilustrador, más, por ejemplo, me sale el nombre, el de tu podcast anterior. Parrilla, Alex Parrilla. Claro, Alex Parrilla, yo creo que para ellos será como un gurú, porque es como una persona que siendo de Bellas Artes ha conseguido su estilo, pero se ha ido por la ilustración y está luego en grandes marcas, entonces es la leche. Claro. Entonces, claro, es como un mundo totalmente diferente a esto, pero es verdad que sí que les obligaría a hacer estas mismas preguntas, en plan, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Cuánto ganas de esto? ¿Cuánto de lo que a ti te interesa, cuánto plasmas? O sea, le haría como ese tipo de preguntas, porque, claro, cuando a mí me las hacen ya sabiendo de, es que los artistas, ¿a qué tienes otro trabajo? Claro, Jodido. claro, ya dando por sentado que somos muertos de hambre, que posiblemente lo seamos. Entonces, a esa persona que a lo mejor sí que quiere... Bueno, muertos de hambre no bueno, somos. muertos Mira de el hambre no espacio que somos. tienes, No, no tengo sabes, un en el que espacio de la puedes leche. trabajar. O Sí, sea, claro, las cosas como son. No, no, Pasa que muy otra bien. cosa es que tengas que combinarlo con uno de los oficios de alimentación que has dicho antes, o Un trabajo un alimenticio. trabajo alimenticio, bueno, eso Claro, es posible. pues sí que es verdad que a lo mejor le diría que tiene que, al principio, al salir de Bellas Artes, ir a ver, o sea, ser consciente de que tiene que estar en una escena. Si su escena es Madrid, pues Madrid, y si su escena es Barcelona, Barcelona, si su escena es Málaga, Málaga. Y Entiendo. entonces, empaparse de qué sitios hay ahí dedicados al arte contemporáneo, ya sean galerías, museos, ver quién está, Y participar en todas las y convocatorias y todo lo que puedan, ¿no? y leerse a muerte todas las convocatorias, intentar conseguir de artistas que vayan a lo mejor un peldaño por encima de ellos, intentar conseguir dosieres que esa gente Entiendo. echa a las convocatorias y cómo se aplica ya no solo convocatorias, sino todo tipo de concurso tal. Y sobre todo hacer, yo creo que hay, al acabar la carrera
abismo, que es el del hacer. O sea, como que llevas 4 años haciendo por encargo. Y entonces de repente enfrentarte a, Tengo que buscarme las peticiones, las, ¿no? claro, ver que, y las convocatorias también van un poco así, pero las convocatorias es verdad que según el sitio sí que son capaces de hacer una selección de gente que tiene un trabajo propio, aunque luego le aplican la convocatoria, no que se hace un trabajo solo única y exclusivamente para esa convocatoria. Entonces yo creo que le haría que, nada, que tuviera que trabajar en su propia obra investigando qué temas le interesan, básicamente, y cómo los quiere O sea, resumiendo, resumir. que O se sea, sí, busque, que investigue mucho sobre los temas que le interesen, que se empape de la escena, de lo que pasa en su ciudad, que mire todas las convocatorias y se presenta todo lo posible, ¿no? exacto, sí, buen resumen, Eso sería gracias. como pum, pum, pum. Bueno, está bien. ¿Nos da tiempo a un poco más? Poco, vale. Bueno, nada, y ya sí que para finiquitar del todo, hay una cosa que me parece muy curiosa en tu obra, que es que tienes estilos muy diferentes para cada uno de los proyectos en los que trabajas. Es decir, que no te has casado con un estilo. ¿Qué opinas de este concepto que existe mucho en los artistas, que es que hay que tener un estilo definido, encontrar un estilo definido para que se te reconozca? Porque yo veo que tú de alguna manera reivindicas lo contrario. Lo reivindico porque no me ha quedado otra. O sea, soy una persona que me cuesta mucho casarme con nada. O sea, tengo esta nave y ya la quiero vender y hacerme otra cosa. O sea, me cuesta, sí, me cuesta mucho. Yo, es verdad que soy muy taxista también a la hora de hacer piezas. Entonces, hay un tema que me interesa, lo cojo, lo trabajo, lo llevo a otro sitio. Por ejemplo, lo Idealista es una cartelería que me interesa, cojo, hago un viaje con ella y la dejo. Y ya está. Entonces, el tema me sigue interesando, pero la pieza no tiene más recorrido. No me voy a seguir robando cartelería Idealista. Ya me robé la que tenía que robar para hacerme las piezas que quería hacer. Ok. No voy a seguir haciendo... Bueno, ¿puedo seguir hablando de Idealista? Sí, pero lo haré de O otras sea, que es una formas. cuestión de necesidad más que una posición. Es una cuestión de que me ha nacido así. No lo he pensado. O sea, no ha sido, y cuando lo he intentado pensar, lo he intentado, como, por ejemplo, como con la plastilina, que es verdad que es como con lo que más me he casado, yo creo, con esta serie de obras, estoy ya haciéndole otra evolución, estoy dándole otra vuelta, Ok. porque a mí no, voy a hacer otro exactamente igual o parecido, va a cambiar, claro que va a cambiar, pero yo me aburro, entonces necesito como ese cambiar. Y ha sido, o sea, para mí ha sido un peso, ¿eh? O sea, es una cosa que yo me he tenido que trabajar mucho, porque yo veía a otros artistas, claro, de nuestra edad, que sí que les estaba funcionando la movida y justo era por esto, era porque se habían Son muy casado, reconocibles, su obra claro, es normal, claro, se sí, habían sí. casado con una forma de hacer y con una forma de contarlo, entonces, claro, es una obra súper reconocible. La mía es verdad que no lo es tanto. Bueno, pues ya está. Pues, o sea, ya después de 10 años ya lo Lo asumo. tienes asumido, Ya lo claro. tengo asumido. O sea, mi obra es reconocible por otra serie de cosas. A la mínima que te cuento algo, ya es como, Ah, es Lidia. sí, Es Lidia hablándonos de la es Lidia gentrificación, hablando de entre esto, otras cosas. hablándonos de la liquidez y tal, y está por aquí. Bueno. Pero es verdad que a nivel estético, ha sido un lastre, ¿eh? O sea, ha sido un temazo. Es difícil porque los artistas muchas veces, para que los reconozcas, tienen que hacer una obra de alguna manera repetitiva y funcionan de alguna manera como marcas. Y bueno, y hay que hacer una marca de tu obra y bueno, y eso puede ser muy pesado, estar muchos años haciendo un estilo que sea tan reconocible, digamos, para que de cara al Es público que se te vea. O sea, les aplaudo porque es un Sí, camino sí, es obvio. un camino que creo que es un pelín más fácil que el mío. Pero ya es que a mí me aburre. Es Diferente, es diferente, sí, diferente, es venga, muy diferente. bien. Sí, Es son diferente. distintos, porque eso pasa mucho, dependiendo de con quién hables, te dice, no, es que lo suyo es más tal, lo suyo es más cual, o están en su paja mental, o están en su mundo, y digo, bueno, no es, su mundo es real, ¿no? Como me pasó con Alex, que me decía, no, están en un mundo, digo, bueno, su mundo es real para ellos, están en galerías, están exponiendo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ir terminando aquí, Lidia, muchísimas gracias, A vosotros. espero que hayas estado cómoda Súper. y nada, bueno, ojalá que repitamos en otra situación y lo dicho, muchísimas Nada, gracias. estás invitadísimo a la exposición del día 20 en La Imaginable. ¿A participar o a...? Pues no lo sé, Es broma, podemos hablar es broma, todavía, ¿eh? es broma, es broma. Eres tú la comisaria y tengo contactos, no puedo decir, oye, Claro. pues, ¿de qué hay que hablar? ¿De perros? Perros. Ok, nada, no, por supuesto que iré, en principio, intentaré estar por allí. Así que nada, muchas gracias.
Nos vemos pronto.